Gracias por su respuesta, Laura Rocío. Muy buenas tardes, estimados estudiosos. Vamos a dar inicio a la tercera videoclase de seguridad e higiene industrial. En el día de hoy vamos a hacer un breve recorrido por los factores químicos de riesgo en el trabajo. Esta es parte de la tercera unidad de la asignatura. Esperemos que en la tarde de hoy podamos reforzar algunos conceptos que son necesarios para la elaboración de la segunda actividad evaluable. ¿Qué podemos decir de los factores químicos de riesgo? Quiero iniciar haciendo una breve puntualización. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando no solamente de agentes contaminantes, sino también de aquellos elementos que están presentes en el ambiente de trabajo y que potencian el riesgo que genera el contaminante. Hay una serie de circunstancias, hay una serie de situaciones, hay una serie de actitudes, de movimientos, de actos que hacen que la presencia de esos contaminantes se vuelva más fuerte, se vuelva más peligrosa, y es en ese momento cuando hablamos de factores de riesgo. ¿Qué quiero decir? Un peligro no necesariamente se constituye en un factor de riesgo. Para efectos del análisis de higiene industrial y de seguridad industrial que veremos posteriormente, es necesario identificar el peligro y adicionalmente las condiciones que actúan como factores de riesgo. Cuando nosotros estábamos allá en la primaria, nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto. Cuando hablábamos de esos factores, inmediatamente hablábamos de multiplicar, es decir, de agrandar. Acá traemos ese concepto de multiplicación a higiene industrial, de tal forma que cuando hablamos de un factor de riesgo, estamos hablando de elementos que multiplican la peligrosidad, que multiplican el potencial de daño, que multiplican la probabilidad de daño, que multiplican la proximidad de daño. La hacen más corta. En ese orden de ideas, hoy nos vamos a referir no solamente a elementos que son contaminantes porque de alguna manera están presentes en el ambiente de trabajo, sino que vamos a hacer también la acotación de que están influenciando el grado o nivel de riesgo en el trabajo. Esto es una extensión del concepto de condición de trabajo. Por condición de trabajo vamos a entender cualquier situación o circunstancia que de alguna manera tiene una implicación en la generación de riesgos para el trabajador en la realización de su tarea. Las condiciones de trabajo pueden ser favorables o desfavorables. Cuando a raíz de lo que se hace en el trabajo
surgen en el ambiente una serie de elementos que no deberían estar allí, pero que aparecen, estamos hablando de agentes contaminantes. Cuando esos agentes contaminantes están presentes en una cantidad suficiente y tienen la capacidad de hacer daño, estamos hablando de agentes tóxicos, es decir, agentes que tienen la posibilidad de pasar del ambiente al organismo del trabajador. En ese contexto vamos a trabajar hoy los agentes químicos, es decir, vamos a establecer unas premisas. Primero, que pueden ser inhalados o pueden establecer contacto con el trabajador. 2. Que una vez en el organismo del trabajador generan efectos tóxicos. Y 3. Que el papel del especialista en seguridad y salud en el trabajo es evitar, 1. La generación del contaminante. 2. Si no es posible evitar la generación del contaminante, evitar su propagación hasta el trabajador. Y si esta acción no es posible o resulta insuficiente, hay que evitar la entrada al organismo del trabajador. Y si definitivamente lo que estamos haciendo no alcanza a ser suficiente, vamos a hablar de que tenemos que evitar los efectos tóxicos en el organismo del trabajador. Es aquí cuando aparece el concepto de límite permisible, el concepto de umbral límite, es decir, si el contaminante está presente en el ambiente y está en la cantidad suficiente de hacer daño, se convierte en un elemento peligroso que debe ser intervenido por la higiene operativa que comentamos en la sesión anterior. ¿Para qué? Para llevarlo a límites aceptables o a límites permisibles. Cantidades o dosis o concentraciones que resulten no perjudiciales al organismo del trabajador. Decíamos en la sesión anterior que la función de la higiene operativa es precisamente intervenir en el ambiente para que esas sustancias que sobrepasan esos límites permisibles alcancen esos límites permisibles y permanezcan por debajo de esos límites permisibles. De esta forma, vamos acercándonos que el valor límite permisible es un control, es un estándar de control definido por la higiene teórica y validada por la higiene de campo e implementado por la higiene operativa. De esta forma vamos enlazando los conceptos de la primera unidad, de la segunda y de esta tercera unidad. Con esta breve introducción vamos a decir que las sustancias químicas están presentes en la gran mayoría de puestos de trabajo, ya sea en forma de productos de uso habitual, como los productos de limpieza o los productos de fumigación, o en forma de humos, de vapores, de residuos o de líquidos de desechos. Inclusive pueden estar presentes
como componentes o contaminantes de los propios bienes que se están fabricando. Esto es una realidad que no podemos desconocer. Entonces, la prioridad de actuación frente al riesgo de origen químico debe ser la eliminación en primer lugar, es decir, evitar que aparezcan en el ambiente o sustituir esas sustancias o productos muy peligrosos por productos menos peligrosos en los procesos productivos. Es decir, hacemos uso de la siguiente categoría o estrategia de control, que es la sustitución. Tanto eliminación como sustitución son medidas preventivas en el foco emisor del contaminante, es decir, en la fuente, en el origen. Y de esta manera resultan ser las más efectivas. Entonces, puntualicemos. La prioridad de actuación frente al riesgo de origen químico debe ser la eliminación o la sustitución de las sustancias o productos más peligrosos de los procesos productivos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún concepto que no haya quedado enlazado, que haya quedado suelto? Por favor, me indican. ¿O podemos continuar tranquilamente? Sí, María Fernanda. María Fernanda iba a hacer una pregunta. Por favor, le expresa. María Fernanda nos dice que para el momento de actuar una situación es utilizar el proceso de sustitución. Sí, lo que estamos diciendo es que en materia de factores químicos de riesgo, lo más efectivo es actuar sobre el origen, o dicho de otra forma, sobre el foco emisor del contaminante. Y la acción de prevención sobre el foco contaminante se llama eliminación, es decir, impedir que el contaminante aparezca y entre a formar parte del medio ambiente de trabajo. Es decir, convierta el ambiente de trabajo en un ambiente insano, un ambiente no saludable. Si un contaminante está por debajo del límite permisible, esa situación es objeto de control para mantenerla por debajo del límite permisible y de medidas preventivas para seguir reduciendo el contaminante. Es decir, nosotros no podemos detenernos porque algo no supere el límite permisible, porque en cualquier momento, con cualquier descuido, la situación puede cambiar. Es decir, hay que establecer unos controles que deben ser muy rígidos en el caso de los elementos químicos y hacerles seguimiento de tal forma que esos controles sigan siendo efectivos. Una falla que a veces se comete es
como ya están bajo control, ya están dentro de los límites de control, nos olvidamos de ellos y en cualquier momento esa situación nos cambia. ¿He dado respuesta a su inquietud? Sigamos entonces. ¿Qué vamos a entender por riesgo de origen químico? El concepto de riesgo, mis estimados estudiosos, es un concepto inmaterial, es un concepto matemático. Por lo tanto, no conviene hablar de riesgo químico porque el riesgo es un concepto inmaterial. No lo podemos ver, no lo podemos tocar. Y hablamos más bien de riesgo de origen químico. Riesgo para el trabajador que tiene origen en unos elementos de naturaleza química. ¿Y qué vamos a entender por riesgo de origen químico? El riesgo susceptible de ser generado por una exposición no controlada a agentes químicos y como consecuencia provoca efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Fundamental, mis estimados especialistas. ¿Cuál es el concepto primordial? Exposición no controlada. No estamos diciendo que no pueda haber exposición, porque si hemos partido del hecho que la gran mayoría de ocupaciones, de actividades, de oficios tienen contacto con agentes químicos, no sería bien hablar de que eliminar totalmente la exposición. Entonces vamos a hablar de una exposición no controlada. Si hablamos de exposición no controlada, estamos hablando de una falla, de una desviación de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, porque nuestro sistema de gestión no funciona sobre fallas o sobre desviaciones. Entonces, es una alerta al funcionamiento del sistema de gestión, el identificar exposiciones no controladas. Esa exposición no controlada es a un agente de naturaleza química que va a traer como consecuencia efectos agudos o crónicos. Agudos se producen en un momento y pueden ser muy fuertes o pueden ser leves. O definitivamente el contacto en algunos trabajadores puede no generar ninguna reacción, ninguna respuesta. Pero también pueden producir, y lo es en la gran mayoría de los agentes químicos, los efectos crónicos, los efectos que se dan a lo largo del tiempo. Y por eso aparece lo que legalmente conocemos como enfermedad laboral. Enfermedad laboral es una situación que se genera por la exposición durante mucho tiempo, quizás muchos años. Y es el contacto permanente y continuo, ni siquiera periódico, permanente y continuo a un agente contaminante del ambiente de trabajo. Ustedes en la presentación tienen las imágenes de lo que puede representar el riesgo de origen químico. El triángulo con el signo de admiración nos está diciendo cuidado. El cuadrado con la calavera nos está diciendo que puede ocasionar la muerte. Y el rombo de la derecha nos está diciendo que puede ser corrosivo y puede atacar los tejidos de la mano que lo está manipulando. Puede ser corrosivo frente a una superficie en la cual están cayendo unas gotas de esa sustancia. Entonces, estas tres imágenes nos dice ya
de qué naturaleza de riesgo vamos a hablar. De mucho cuidado, pueden producir incluso la muerte y pueden presentar efectos muy agresivos a nivel físico en el trabajador. Este mapa conceptual les está indicando que los contaminantes químicos en su forma, en su clasificación más general, se conocen como sólidos, líquidos, gases y vapores. ¿Qué podemos decir? Que en forma de gas no proceden de un proceso físico de evaporación. En forma de vapor proceden de un proceso físico de evaporación. Cuando son sólidos, se presentan en forma de polvo o en forma de humo. ¿Qué debemos saber como especialistas? Que el polvo se genera en un proceso de origen mecánico, trituración, golpe, o un proceso de origen térmico, calentamiento, por ejemplo en las centrales térmicas, en las centrales donde se genera electricidad a partir de la combustión de carbón. Y aquellas sustancias que en temperatura normal se presentan en estado líquido. ¿Qué podemos decir acá? Que las menos peligrosas podrían ser las sólidas, en segundo lugar las líquidas y en tercer lugar los gases y vapores. ¿Cuáles son las más peligrosas? Los gases y vapores en razón de que pueden ser inhalados en cualquier momento. Es decir, su presencia en el organismo del trabajador puede darse en cualquier momento por la facilidad de entrada que tienen al organismo. ¿Qué vamos a entender por peligro y riesgo y factor de riesgo cuando hablamos de riesgo de origen químico? Vamos a identificar como peligro una propiedad, una característica de la sustancia o del producto químico que estamos manipulando que puede causar daño. Y por riesgo vamos a entender la probabilidad, que es una medida matemática, que esa sustancia o producto químico termine generando daños en el marco de realización de una actividad o tarea, dadas unas determinadas condiciones de trabajo o unas condiciones de uso. Esa sustancia, ese producto, está presente dentro de unas condiciones que determinan la actividad, la tarea, y también tiene unos usos específicos en el marco de realización de esa tarea. Dado eso, la probabilidad de que esa sustancia, que aún no forma parte del ambiente de trabajo, termine en el ambiente y generando daños, es lo que vamos a llamar riesgo de origen químico. Y toda propiedad o característica que tengan esas sustancias o productos que intrínsecamente lleven la posibilidad de causar daño, las vamos a llamar peligros. Cuando estos peligros se convierten en factores de riesgo químicos, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de una persona en el trabajo que aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Me explico. El procedimiento de trabajo dice que el operario
deben manipular la sustancia con guantes de neopreno. Pero el trabajador se le hizo muy fácil, se quitó los guantes y manipuló la sustancia, entró en contacto la sustancia y lo quemó. ¿Cuál es el peligro? El peligro es la sustancia que está manipulando. Es el grado de peligrosidad que tiene la sustancia por su propia naturaleza, en forma intrínseca. ¿Cuál es el factor de riesgo? El factor de riesgo es trabajar sin la protección asignada y debida. Es decir, si se manipula la sustancia y a pesar de ser agresiva, se manipula con guantes de neopreno, no va a haber contacto y no se va a generar lesión. Pero si a la condición de peligrosidad de la sustancia le agregamos el hecho de trabajar sin protección, esto aumenta la probabilidad de generar lesión o enfermedad. Entonces, el especialista no solamente habla de peligro químico, habla también de factores químicos de riesgo o factores de riesgo de origen químico. Es decir, cuando hace el análisis, revisa todas aquellas características, todas aquellas situaciones de exposición, todas aquellos rasgos que determinen la realización de la tarea, que impliquen un aumento de la probabilidad de sufrir enfermedad o lesión. Cuando hablamos de aumentar probabilidad, entra el concepto de multiplicación. Por eso se habla de factor de riesgo, aumento de riesgo. Vamos a agrandar la magnitud del riesgo. Entonces, aquí podemos hablar de un riesgo inherente, que es el riesgo propio de la sustancia. Ya puede ser explosividad, puede ser corrosividad, puede ser que tenga potencial asfixiante, puede ser que tenga potencial de irritación, ¿sí? Pero también vamos a hablar de situaciones que generan el propio trabajador mediante actitudes con C inseguras. Por eso, cuando hacemos el análisis de riesgo, tenemos que incorporar el comportamiento inseguro. Comportamiento inseguro es un factor de riesgo que va a implicar que esa probabilidad de enfermedad o lesión se aumente. Ahí la necesidad de generar procedimientos de trabajo, de procedimientos para el trabajo seguro, que sean conocidos y aplicados debidamente por el trabajador. No solamente procedimientos documentados que no se apliquen, sino procedimientos que estén probando su efectividad permanentemente. Y ahí comenzamos a ver la importancia de la información y formación al trabajador en materia de factores de riesgo químicos. ¿Para qué esa formación? Para generar cultura preventiva, es decir, una forma de actuar y de pensar que ayude a la consecución de trabajo seguro. Entonces, ya tenemos claro los tres conceptos fundamentales que vamos a manejar: peligro químico, riesgo de origen químico y
factores químicos de riesgo en el trabajo. Los agentes o contaminantes químicos, según su estado físico, es decir, como se presentan en la naturaleza en condiciones normales, pueden ser clasificados también por su composición química o por su acción fisiológica. Es decir, como se encuentran en la naturaleza, estado físico, lo que implica su composición química, su naturaleza, su composición molecular, que le dan ciertas características y ciertas propiedades, o por su acción una vez hacen presencia en el organismo del trabajador. Es decir, todas aquellas acciones que modifican el funcionamiento del organismo humano. Por su acción fisiológica, hay elementos o sustancias que pueden ingresar al organismo por inhalación, absorción o ingestión, y de acuerdo con su nivel de concentración y el tiempo de exposición, pueden generar lesiones sistémicas, intoxicaciones y quemaduras. Es decir, generalmente los agentes químicos tienen un órgano blanco del organismo. Ese órgano blanco puede ser el hígado, puede ser el páncreas, puede ser a nivel de torrente sanguíneo, pueden ser los huesos. Entonces, toda esta información la debe manejar muy bien el especialista para ir identificando cuáles son los controles a implementar. Cuando hablo de controles, estoy hablando a nivel macro, no estoy hablando solamente de las protecciones al trabajador. Concepto fundamental, el control del riesgo, y creo que lo habíamos ya dicho en una sesión anterior, es el resultado de la acción preventiva y de la acción de protección. El control es un resultado, es un logro, no es una ejecución. Por lo tanto, no se hace control, se ejerce control, se mantiene controlado. Y esta es la función primordial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si en nuestra empresa se están generando lesiones sistémicas, intoxicaciones y quemaduras por exposiciones a agentes químicos, quiere decir que nuestro sistema está débil, que nuestro sistema de gestión debe ser intervenido y fortalecido en materia de estrategia de higiene industrial. Los agentes o contaminantes químicos sólidos son las formas de los productos químicos menos probable de ocasionar envenenamiento químico, aunque algunos sólidos químicos pueden generar envenenamiento si tocan la piel o pasan a los alimentos cuando se ingieren. Es importante la higiene personal para no ingerir sólidos químicos. Yo siempre recomiendo prohibir la ingesta de alimentos en el lugar de trabajo, sobre todo cuando se manejan productos químicos. La comida se puede contaminar en cualquier momento y esas pequeñas cantidades de contaminante entran por la boca, siguen al estómago, siguen al intestino y allí comienzan a ser parte del flujo sanguíneo. Entonces, muy importante que como medida preventiva y de control no se permita la ingesta de alimentos en el lugar de trabajo. El mayor peligro de los sólidos es que algunos procedimientos de trabajo pueden hacer que se transformen en una forma más peligrosa.
¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces es el procedimiento de trabajo el que facilita que se potencie el riesgo. Es decir, es un procedimiento de trabajo, pero no es un procedimiento de trabajo seguro. Entonces, ese apellido de seguro para el procedimiento es fundamental en la mente del especialista. El especialista no habla de procedimientos de trabajo. El especialista habla de procedimientos para el trabajo seguro. Procedimientos que aseguren la operación. Procedimientos que aporten seguridad a la operación. Los productos químicos en forma sólida pueden desprender vapores tóxicos que se pueden inhalar y los sólidos pueden ser inflamables y explosivos, además de corrosivos para la piel. Hay que aplicar medidas eficaces de control a los productos sólidos químicos, en particular en los procedimientos de trabajo que pueden transformarlos en materiales más peligrosos. Creo que esto es perfectamente claro. Hay que revisar esos procedimientos de trabajo y hay que mirar que esos elementos químicos no se vayan a convertir en elementos corrosivos para la piel. Y si eso se diere, hay que extremar las medidas de protección. Los agentes o contaminantes líquidos desprenden vapores que se pueden inhalar y pueden ser sumamente tóxicos según la sustancia de que se trate. Pongamos un ejemplo. La gasolina, en su estado normal, continuamente está generando vapores. Esos vapores se pueden estar mezclando en el aire y generar bolsas que pueden estar flotando en el aire. Llega un trabajador fumando y puede generar una explosión. ¿Qué es lo que explota? Lo que explota son los vapores de gasolina mezclados con el aire en una cantidad suficiente de generar explosión. No es que siempre que haya una mezcla vaya a haber explosión. Hay un rango, un nivel, una cantidad que determina que tiene las condiciones ideales para que explote. Eso debe ser de conocimiento del especialista. Igualmente, hay sustancias que hacen parte del proceso productivo que a temperatura normal están generando desprendimientos de sustancia en forma de vapor. Esos vapores los está inhalando el trabajador y se convierten en una exposición crónica. ¿Por qué? Porque el material no se va a eliminar porque hace parte del proceso productivo. Y a veces es la materia prima, se transforma y sale mejorada. Luego, si se eliminara la materia prima, no habría producción. Por lo tanto, tenemos también que analizar esa situación. Cuando ciertos materiales que hacen parte del proceso productivo están generando continuamente vapores al ambiente y están contaminando el medio ambiente de trabajo. Hay que aplicar medidas eficaces de control a los productos químicos líquidos para eliminar o disminuir la posibilidad de inhalación de vapores y la exposición de la piel y daños en los ojos. Creo que es muy claro esta parte. Y ahora entremos a mirar los gases. Estos gases son de mucho cuidado y algunos tienen la particularidad de que son inoloros, es decir, no tienen olor, que los hace más delicados aún. Y sobre ellos hay que
obrar con mucha precaución. Algunas sustancias químicas están en forma de gas cuando se hallan a temperatura ambiente o normal. Otras, en forma líquida o sólida, se convierten en gases cuando se calientan. Entonces se genera un proceso de evaporación. Es fácil detectar algunos gases por su color o por su olor, pero hay otros gases que no se pueden ver ni oler en absoluto y que solo se pueden detectar con un equipo especial. Es el caso del monóxido de carbono y el caso del dióxido de carbono. Cuando alguien en la casa deja el motor prendido del carro y ese motor tiene una combustión incompleta, está generando CO2 y monóxido, CO. No huele y la persona entra a revisar el motor, puede quedar dormido y en muchos casos la cantidad es tal que lo afecta y le ha producido la muerte. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo las sustancias químicas en estado gaseoso van aumentando su grado de peligrosidad. Los gases se pueden inhalar y algunos gases producen inmediatamente efectos irritantes. Los efectos en la salud de otros gases pueden advertirse únicamente cuando la salud ya está gravemente deteriorada. Eso es muy importante. Hay sustancias cuyos efectos duran meses y años para aparecer. No son inmediatos y más adelante vamos a referirnos a ellos. Entonces, el especialista debe tener especial cuidado de no confiar nada en este campo. ¿Por qué? El hecho de que no haya sintomáticos no quiere decir que no haya riesgo. Los gases pueden ser inflamables o explosivos. En este caso se debe actuar con gran cautela cuando se trabaja en un lugar en el que hay gases inflamables o explosivos. Sobre todo que no haya fuentes de calor y menos que los trabajadores fumen en el lugar de trabajo. Los trabajadores deben ser protegidos de los posibles efectos dañinos de los gases mediante medidas eficaces de control en el lugar de trabajo. Eficaces quiere decir que generan resultados, ¿sí? No simplemente tomar la medida y el trabajador tiene los elementos, el trabajador tiene el procedimiento de trabajo, pero no revisamos si cumple su cometido o no lo cumple. ¿Con qué lo tenemos que validar? Con el grado de control. Miremos ahora cuáles van a ser los criterios de peligrosidad de las sustancias químicas. Este es un breve recorrido por todas estas características de esta sustancia. No vamos a profundizar. Podemos hablar de explosividad, de toxicidad, de corrosividad, de reactividad, de inflamabilidad y de lixiviabilidad. Miremos brevemente qué es cada una de ellas. La explosividad se refiere a la capacidad que tiene la sustancia de expandir sus moléculas en forma brusca y destructiva. Si se dan esas condiciones, la sustancia se expande y ocurre una explosión. Esa expansión puede darse por calor, puede darse por presión. Entonces hay que revisar muy bien cuáles pueden ser esas situaciones de riesgo que a veces están dormidas
y no nos hemos dado cuenta. Inflamabilidad es la capacidad que tiene la sustancia para producir combustión de sí mismo con desprendimiento de calor. Es decir, de generar llama. Es muy importante, por ejemplo, el carbón. Una pila de carbón, un almacenamiento de carbón en un patio de una termoeléctrica permanentemente tiene llama. Se escarba al fondo y está ardiendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas estas condiciones. Toxicidad, ya lo habíamos comentado en las sesiones anteriores, es la capacidad de la sustancia para producir daño a la salud de las personas que están en contacto con estas. La reactividad hace relación a la capacidad que tiene la sustancia para combinarse con otra y producir un compuesto de alto riesgo. Entonces, esto se da mucho, por ejemplo, en las actividades de laboratorio. Todos sabemos que el sodio y el potasio no se pueden ver con el agua, por ejemplo. Y los expertos en seguridad de sustancias químicas hablan precisamente de la matriz de compatibilidad, porque hay sustancias que pueden ser vecinas, pero hay sustancias que no pueden ser vecinas. Entonces, hay que tener muy claro cuál es esa capacidad de reactividad que tiene cada uno de los materiales que tenemos almacenados o que estamos utilizando en el proceso de producción. La corrosividad hace relación a la capacidad de la sustancia para destruir o dañar en forma irreversible otra superficie o otra sustancia con la cual entre en contacto. Otra sustancia o material. Por ejemplo, hay sustancias que en contacto con la madera la dañan. Hay sustancias que en contacto con un material metálico lo dañan. Y lo más peligroso, hay sustancias que en contacto con la piel dañan el tejido muscular y perforan la piel. Entonces, importantísimo revisar ese criterio de corrosividad de la sustancia. Y la lixiviabilidad es la capacidad de movilizar sustancias tóxicas al medio. Es decir, se convierten en el vehículo de otras sustancias tóxicas. Por ejemplo, cuando hay neblina. Cuando hay neblina, esas pequeñas goticas pueden traer sustancias tóxicas que están presentes en la atmósfera. Vienen contaminadas, vienen impactadas de esas sustancias tóxicas que permanecen en la atmósfera, bajan en forma de goticas, bajan en forma de lluvia y hablamos de esa propiedad o de ese criterio de peligrosidad de la sustancia. Eso se puede ver, por ejemplo, después de llover, hay materiales que resultan dañados y no se sabe de qué. Y resulta que estuvieron mojados y quedaron impregnados de sustancias que actúan sobre ese material. Las vías de ingreso de los contaminantes es una de las variables más importantes para determinar el grado de peligrosidad de una sustancia. Para que un agente nocivo ejerza su efecto tóxico, debe ponerse en contacto con una célula del organismo. Por esta razón, la entrada al organismo debe realizarse mediante una de las siguientes vías: o respiratoria, o dérmica, o digestiva, o parenteral, o por absorción mucosa.
Respiratoria a través del tracto respiratorio, llega a los pulmones y a los alvéolos pulmonares. Térmica a través de la piel, digestiva a través de la boca, esófago y estómago, parenteral a través de las heridas de la piel está abierta, y absorción mucosa a través de los ojos, a través de los labios, a través de la lengua, porque son organismos, partes del organismo que carecen de piel. Estos contaminantes que en algún momento pueden ser inhalados afectan adversamente a los pulmones y pertenecen a tres categorías generales. Un grupo que son los polvos, humos y fibras, otro grupo que son los gases tóxicos y otro grupo que son los aerosoles tóxicos o simplemente gases. Los polvos, humos y fibras se alojan en los pulmones y pueden producir daño o reacción de los tejidos. Pueden producir enfermedad u obstrucción física. Generalmente, las personas que han laborado muchos años en la industria de la construcción llegan a cierta edad y les aparece fibrosis. Comienzan los pulmones a perder esa elasticidad y comienzan a haber problemas respiratorios. Pero estos problemas no aparecen ni a los 5 ni a los 10 años. Muchas veces aparecen a los 20, 30 y hasta los 40 años. Entonces, es muy importante cómo el ambiente sano debe permanecer sano para que después de tantos años, ¿sí?, no vengan a aparecer este tipo de afectaciones. Los gases tóxicos producen reacciones alérgicas en el tejido pulmonar por sí mismos. Y los aerosoles tóxicos o gases no afectan el tejido muscular, pero van desde los pulmones a la corriente sanguínea, razón por la cual los lleva a otros órganos. Entonces, a través de la sangre, estos elementos hacen presencia en diferentes partes del cuerpo y se alojan en lo que se denomina los órganos blancos. Este cuadro es extraído de una de las lecturas que están recomendadas en el material complementario. La traje porque resume una gran cantidad de conceptos y le da a ustedes una gran visión de cuánto representan estas sustancias desde la parte de efectos tóxicos. Entonces está para los irritantes o corrosivos, fibrógenos, los alérgicos, los carcinogénicos, los venenosos, los asfixiantes y los dermatíticos. ¿Qué muestra el cuadro? Muestra cuál es el órgano afectado, cuál es el tiempo promedio o más cercano en que pueden aparecer los efectos, cómo se denomina ese efecto, de qué magnitud, de qué naturaleza es, y da un ejemplo. Entonces, por ejemplo, como propiedad tóxica, irritante o corrosiva, está el amoníaco, el ácido sulfúrico, el óxido de nitrógeno y la soda cáustica. ¿Cómo aparecen los efectos? Inflamación, quemadura o ampollas de la zona expuesta. Con frecuencia se cura tras una exposición aguda. La exposición crónica puede provocar daños permanentes. Es decir, la persona mediante un tratamiento
logra superar esta situación, pero cuando la exposición es crónica, puede llegar a producir daños permanentes. Ustedes pueden revisar la tabla, es bastante nutrida y pueden sobre todo deducir cuál es el efecto y en cuánto tiempo puede aparecer. Por ejemplo, la tabla nos dice que la propiedad tóxica carcinogénica puede aparecer en cualquier órgano, pero frecuentemente es la piel, los pulmones y la vesícula. Nos dice que el efecto puede manifestarse o aparecer después de 10 años, e inclusive puede llegar a aparecer a los 40 años. ¿Y cuál es el efecto? Cáncer en el órgano o en el tejido afectado, y a largo plazo puede provocar la muerte prematura. En muchas empresas esto es un problema delicado. A veces se utilizan sustancias que tienen una alta probabilidad de generar cáncer y sin embargo, como no ha aparecido un primer caso, piensan que ese caso puede no aparecer. Aquí la tabla nos dice que perfectamente podemos esperar 20 o 30 años para que aparezca. ¿Cuáles son los factores que determinan el tipo de efecto tóxico que puede provocar una sustancia o producto químicos? Principalmente tres: la composición química de la sustancia, la forma material del producto o sustancia y la vía de penetración al organismo. Entonces, ya podemos hablar de que la forma material de la sustancia es un factor de riesgo, que la composición química de la sustancia puede ser un factor de riesgo y la vía de penetración del producto al organismo puede ser un factor de riesgo. ¿Qué factores contribuyen en el riesgo de origen químico? Es decir, para que este riesgo aparezca. Muchas veces en el lugar que se trabaja con un tipo de sustancia química existen muchos trabajadores enfermos o con quejas debido al ambiente de trabajo, mientras que en otras empresas que usan el mismo producto puede no haber trabajadores afectados. Es decir, todos los trabajadores están aparentemente saludables o están saludables. Esto ocurre porque depende de varios factores llamados factores de riesgo, los cuales son intrínsecos o extrínsecos. Veamos. El grupo de factores químicos de riesgo en el trabajo lo constituyen o lo conforman todas aquellas sustancias químicas que en condiciones normales de manejo pueden producir efectos nocivos en las personas expuestas. Entonces, ¿qué debemos mirar acá? El tipo de efecto nocivo tóxico lo vamos a denominar consecuencia. Es decir, la consecuencia es una de las características o atributos para medir el riesgo. En el caso de los agentes químicos, vamos a hablar de tipo de efecto nocivo o tóxico. Este diagrama nos muestra cuáles son esos factores, cómo están relacionados. Entonces, hay unos factores que están en la persona, hacen parte de la persona, son los factores intrínsecos. Hay unos factores que están en el medio ambiente de trabajo, ahí están los contaminantes. Hay otros factores que son extrínsecos, que vamos a mirar que hacen parte del trabajo, y factores relacionados con la misma organización de la empresa. Si lo miramos al trabajador,
vamos a encontrar unos efectos que van a determinar una respuesta del organismo y esa respuesta puede ser nula, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa o puede inclusive ser la muerte. Este diagrama me parece muy didáctico, espero que lo revisen muy bien, les puede aportar muchísimo. Los factores ambientales son aquellos que están presentes en el medio ambiente de trabajo y allí incluye los productos o sustancias químicas. Los factores extrínsecos son alimentación, hábito de fumar, consumo de alcohol, consumo de medicamentos, hábitos de higiene personal, especialmente el lavado de manos antes de consumir alimentos. Estos factores pueden ser modificados a través de capacitaciones o incluidos en un proceso de formación. Acuérdense que la formación en higiene y seguridad industrial busca el cambio de actitudes y comportamientos. Dentro de los factores intrínsecos van ligados directamente con el trabajador, que están la edad, sexo, el peso, mucha atención, mucho cuidado con las personas que padecen obesidad, factores genéticos, es decir, heredados por la familia, de la familia, susceptibilidad individual, resistencia y sensibilidad de cada persona con relación al producto químico que maneja, exposiciones previas, es decir, intoxicaciones previas con otro producto químico. Esto se da mucho en las personas que cambian de empresa, llegan a la empresa a manejar un proceso, pero vienen de otra donde han manejado procesos más peligrosos, o lo contrario, una que viene de un proceso menos peligroso y llega a una de un proceso más peligroso. Es decir, esas exposiciones no van a desaparecer por el cambio de empresa, ni van a desaparecer simplemente porque el trabajador se dé un baño. Esas exposiciones previas tienen sus efectos ahí están guardaditos y hay que tener mucho cuidado en esto. Importantísimo las acciones del examen previo a la incorporación al trabajo, para que pueda revisarse exactamente cuál es esa situación. ¿Qué tienen de particularidad? Que estos factores no pueden ser alterados, es decir, no hay forma de cambiarle la edad ni el sexo, no es fácil que una persona obesa deje de ser obesa de un día para otro, y sobre todo esas exposiciones previas no van a desaparecer, ¿sí? Están ahí, tienen algo ahí guardado. Factores relacionados con la empresa. Es muy importante el conocimiento de la política de la empresa, es decir, esa preocupación con la seguridad y la salud de los trabajadores, que esa política refleje la realidad de la empresa y que cada actuación de la empresa, es decir, cada cosa que hace en ese cuarto cuadrante del ciclo PHBA muestre una verdadera preocupación por la seguridad y la salud de los trabajadores. La implementación y cumplimiento del programa de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, de la calidad y magnitud de este programa. Este programa se denomina Programa de Gestión del Riesgo, que va a tener tantas componentes como elementos contaminantes tengamos identificados y evaluados. Y capacitación continua y adecuada. Recuerden que los procesos de capacitación fundamentalmente llenan de conocimiento al trabajador, pero no basta con entregarle conocimiento.
ese conocimiento tiene que ser aplicado, tiene que ser entendido, tiene que ser comprendido y aprendido para que pueda generar los resultados que se esperan. Por lo tanto, importantes las capacitaciones continuadas, pero migren a programas de formación que busquen cambios de actitudes y comportamiento, la generación de una cultura preventiva y se vean resultados en el grado de control de las operaciones. Entonces, si nos preguntan qué temas debe incluir ese programa de formación, pues indudablemente uno de los principales es la percepción del riesgo que representan esas sustancias. Ustedes en la presentación tienen los conceptos de efecto y respuesta que están desarrollados en los materiales que han sido recomendados de lectura. ¿Qué hacer para lograr el control del riesgo? Reconocer el riesgo, realizar una evaluación del riesgo y ejercer control sobre el riesgo en la fuente, en el medio o en el trabajador. Yo les he traído un esquema que muestra el procedimiento de intervención para el control del riesgo, donde le muestra como escenario 0 la preparación de la intervención, como escenario 1 la identificación de situaciones de peligro, escenario 2 la identificación de contaminantes químicos, escenario 3 la identificación de riesgos para la salud en el trabajo, es decir, cómo se relacionan esos contaminantes químicos, cómo se genera exposición. Un escenario 4, la valoración del riesgo laboral. Un escenario 5, la planificación de la actuación preventiva, que incluye, en primer lugar, pensar en la eliminación del riesgo. Segundo, evaluación técnica de la situación de riesgo. Y tercero, diseñar acciones y medidas de control del riesgo. Y por último, el escenario 6, que es el de evaluación periódica, medición de la eficacia de lo que se ha implementado de la cuadrícula amarilla y una revisión continua de las situaciones de exposición. Este flujo o este esquema puede ayudarles mucho en la comprensión de la naturaleza y de los efectos de la exposición a sustancias químicas para el trabajador. Creo que es bastante claro y si hay alguna duda frente al esquema, la pueden consultar a través del correo de la plataforma. Les extraje los conceptos de límites máximos permisibles para que los tengan a la mano. Estos conceptos están en la autoría número 1 y vamos a terminar refiriéndonos a las condiciones que más suelen influir en la generación de riesgo de origen químico. Principalmente 4. La primera, la organización del trabajo y el ritmo de trabajo. La experiencia nos dice que son 2 de las condiciones que más influencia tienen en la generación del riesgo químico, por ser causante de muchos accidentes y sobre todo de sobreexposiciones innecesarias. Otra condición es la existencia de condiciones personales especiales, personas muy jóvenes o mayores, mujeres en periodo de embarazo o lactancia, personas sensibles o condiciones de salud precarias, personas muy mal alimentadas, personas con sistema inmunológico deprimido y pues naturalmente esto es una condición muy favorable para la acción de los contaminantes químicos.
Tercero está la falta de información de los trabajadores sobre los productos que manejan o la falta de formación adecuada sobre el manejo y el afrontamiento y la prevención frente al riesgo de origen químico, que esa es una de las funciones del programa de formación de la empresa. Y por último, la existencia o no existencia de medidas de control de la exposición laboral y ambiental que resulten eficaces. ¿Qué es lo que hay que controlar? Centrarnos en el control de la exposición laboral. Es decir, partimos del hecho de que los contaminantes no van a desaparecer, pero el hecho de que estén presentes no quiere decir que tengan que enfermar. Entonces, la acción del especialista es ejercer control de esa exposición laboral y, utilizando los principios de la higiene operativa, llevar a niveles que resulten no perjudiciales para la salud las concentraciones de esos contaminantes, sean de tipo físico o de tipo químico. Y ahí también se incluyen los de tipo biológico. ¿Qué vamos a concluir? Los productos químicos se encuentran dentro de los contaminantes más frecuentes que se generan en las industrias producto de los diferentes procesos. La identificación, la prevención y el control para el correcto manejo de estas sustancias es fundamental y obligatorio y es responsabilidad del empleador con el firme propósito de evitar o minimizar el contacto y los daños a la salud del trabajador. Esto ha sido un breve recorrido por estas sustancias que, como ustedes se dan cuenta, tienen un grado de peligrosidad muy alto. Son de cuidado y me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a la videoclase que acabamos de realizar. Laura, cuando dices que no se logra leer, ¿qué quieres decir? Sí, Laura. El cuadro está hecho en letra de tamaño periódico, precisamente para que no pasara de 2 diapositivas, pero con toda seguridad ustedes lo pueden ver en el material que está recomendado en la plataforma. El día de mañana se va a habilitar el tercer bloque de materiales donde van a encontrar la información de los contaminantes de origen físico y van a poder ampliar aún más la información de los contaminantes químicos. No se preocupe por la letra de esa tabla, la van a poder mirar allí. ¿Qué otra inquietud tienen? Sí, correcto. El propósito de esos materiales es que pueda orientarles en la elaboración de las actividades evaluables y de la apropiación de conocimientos. Más importante que puedan o no realizar la actividad es que puedan dejar aprendidos toda esa serie de conceptos. Dime, Laura, ¿cuál es esa inquietud?
Sí, todas las sustancias tienen una ficha de información toxicológica. Aquí en la presentación está la del acetileno, muestra los 16 cuerpos que deben tener, el tipo de información que se debe manejar, y en el caso de los elementos de limpieza, de los desengrasantes y de los desinfectantes, es muy importante porque son de las sustancias que producen dermatitis de contacto. Entonces, eso es una afectación muy generalizada en el personal de limpieza y vale la pena que las tengas a la mano. Esas fichas las debe suministrar el proveedor de las sustancias o productos químicos. Esas fichas ya están elaboradas. Sin embargo, puede consultarse Cisproquin, puede ser consultado en relación con esas fichas, pero es una obligación del proveedor tenerlas y facilitárselas a su cliente. Es más, ustedes le pueden solicitar al proveedor que les dé algunas capacitaciones a su personal expuesto. Laura, Cisproquin. Cisproquin. Sí, la semana entrante volvemos a tener videoclase el martes. Esperaría revisar en este fin de semana cuáles pueden ser esos elementos para hacer el ejercicio, María Fernanda. Vamos a ver si se nos facilita hacer el ejercicio. Si es más fácil comentarlo en una videoclase o de pronto dejarlo con un material disponible. Está previsto inicialmente para el domingo, hasta el domingo. Sin embargo, si han tenido dificultades, podríamos revisar esa fecha. Inicialmente está para el 7, pero no es una camisa de fuerza. Sí, podría ser. Revisemos el tema de la videoclase del martes y lo podríamos entregar el día miércoles o jueves. ¿Les parece? Quiero hacerles una pregunta. ¿El ejercicio que está planteado les aporta algún conocimiento frente a la asignatura? Es decir, el manejo de esas fórmulas les aporta, son elementos claves en el desempeño de sus quehaceres en las empresas. Indíquenme cómo les fue con el mapa conceptual. ¿Ya todos superaron esa tarea? ¿Ya la entregaron? Laura Rocío, ¿te refieres al caso? Perfecto. Lo que buscaba el mapa conceptual era poder articular conocimiento alrededor del tema de la higiene. Ustedes tuvieran claro cuál era el alcance de la higiene y pudieran relacionar los diferentes conceptos.
Si eso se consiguió, magnífico. Si no se consiguió, es una gran debilidad para el ejercicio de la profesional. De acuerdo, María Fernanda. Vamos a mirar qué podemos hacer. De acuerdo, Diana Paola. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tengan una excelente tarde. De acuerdo, María Fernanda. Muy bien. Ana Paola, muchas gracias. Buena tarde. Todos que tengan muy buena tarde. Acá. 1, 2, 3, 4. 4. Como 8. ¿Aquí? 33, que ya se me conectaron 12. Es que ellos, detengo acá y aquí salgo. Ahí ya quedo por fuera. Este es del Canvas. Yellow Cam.